Bien, jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro curso maravilloso de métodos cuantitativos 1. Hoy nuestra clase se refiere a las distribuciones de probabilidad. Cuando hablamos de distribución, se refiere a que la unidad o el 100% se distribuye entre varios eventos participantes. Y entonces es preciso hacer una tabla matemática para su análisis. Vamos a definirla como una agrupación de valores de probabilidad que se refieren a un evento. Esta agrupación se hace en una tabla para su análisis. La sumatoria de todos los valores debe ser la unidad. Y ahí tenemos una tablita donde X asume valores de 0, 1, 2 y 3 y los valores de probabilidad calculados para este caso, 0.88, 0.06, 0.04, 0.02. Y la sumatoria 1. Ahí hay una distribución. Veámoslo en un ejemplo. La probabilidad de que una galleta se produzca con fallas es del 10%. Para comprobarlo se revisarán 3 unidades al azar. Entonces n es 3. Por eso es que x va de 0, 1, 2 y 3. Y las probabilidades calculadas. Veamos las características más importantes de una distribución. 1. Hay eventos de análisis. En este caso habrán dos eventos, A y B. A, que sería el evento de análisis, y B, que sería el complemento. Probabilidad simple, nos la da el problema. Tamaño de la muestra. Para los casos de distribución, ya no es 1, no es 2, ni 3, ni 4, sino que a partir de 5. Cuando hablamos de un elemento, es una tabla de análisis, una tabla de contingencia. Cuando hablamos de 2 y 3, árbol de probabilidad o valles. Y cuando hablamos de 5 elementos o más, entonces hay que aplicar una distribución de probabilidad. 4x se inicia en 0. Entonces la tablita empieza en 0, 1, 2, 3 hasta n. Y 5 los valores de probabilidad suman la unidad. Cuando hablamos de una distribución de probabilidad, la vamos a reconocer por su tipo de preguntas. Las preguntas son de acumulación. La acumulación se refiere a estas frases como máximo, por lo menos, por arriba de, por debajo de, entre, de a, de o más, de o menos. Esas son frases de acumulación. ¿Y a qué se refiere la acumulación? Que es una sumatoria de valores de probabilidad. Como máximo 3, hay que calcular los valores de 0 a 3. 0, 1, 2 y 3 y se suman. Por lo menos 2 quiere decir de 2 en adelante hasta n. Calculamos los valores de probabilidad y se suman. Por arriba de 3 empieza en 4, más 5, más 6 hasta n. Por debajo de 4, de 0 a 3. Calculamos los valores de probabilidad y los sumamos. Esas son las preguntas de una distribución de probabilidad. Entonces ustedes reconocen estos temas porque en primer lugar
la muestra es 5 o más. En segundo lugar, las preguntas son de acumulación. Si el problema tiene 3 elementos para observar y tiene preguntas de posición, como la primera, las primeras 2, las últimas 2, entonces es un árbol de probabilidad. Clasificación. Las distribuciones de probabilidad se clasifican según su naturaleza discreta y continua. En las discretas, la variable asume valores enteros, 0, 1, 2, 3, 4. Mientras que en las continuas, la variable asume valores enteros y fraccionarios, 1.5, 2.0, 2.8. Vamos a empezar a ver las distribuciones discretas. Dentro de las discretas vamos a ver dos, la distribución binomial y la distribución Poisson. Hoy nos ocuparemos de la binomial y el siguiente sábado de clases, Poisson. Veamos la binomial. La distribución binomial es una distribución discreta de probabilidad. Se utiliza cuando la muestra de análisis es de 5 a 15 elementos. Cuando pasa de 15, ya aplicamos otro tipo de distribución. En esta distribución se conoce el valor de probabilidad del evento de análisis y se conoce como P. Y otro valor de probabilidad complemento conocido como Q. A P también se le conoce como éxito y a Q como fracaso. El éxito se refiere que al observar un elemento y responde al análisis, es un éxito. Y si no responde al análisis, es un fracaso. Pero esto depende del análisis. Por ejemplo, en el ejemplo de las galletas, decimos que las galletas se producen con un 10% de falla. Si analizamos el evento falla, cada galleta que revisamos y sale con falla es un éxito. Y que la que sale sin falla es un fracaso. Pero si analizamos el evento sin falla, cada galleta analizada y sale sin falla es un éxito y con falla un fracaso. Entonces el éxito y el fracaso se manejan indistintamente según el análisis. Nosotros pues no usamos el fracaso y el éxito, sino solo usamos P y Q. El problema nos da un valor de probabilidad y ese será P. Su complemento Q. En el ejemplo que traíamos de las galletas, se producen con un 10% de defecto, entonces el 10% es P. Y Q, 1 menos P, sea 0.90. El 10% se producen con falla, el 90% se producen sin falla. Entonces, probabilidad P y Q su complemento. Licenciado, perdone. A la falla siempre se le va a restar 1. No a la falla, O sino a la como, Q. ajá, perdón. Sí, a Sí, Q siempre se le va a restar 1. así es. 1 menos P igual a Q. Ok, gracias. Y aquí tenemos nuestra fórmula de la distribución binomial. Probabilidad de X es igual a N factorial dividido X factorial por N menos X factorial por Q elevado a la X por Q elevado a la N menos X.
La X asume valores de 0, 1, 2, 3. La probabilidad P. Y la Q, 1 menos P. Y vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. Jorge Pérez es el administrador de una tienda de telas nacionales e importadas. La probabilidad de vender una tela nacional es de 0.65 y de vender una importada es de 0.35. Si se observan las próximas 6 ventas, ¿cuál será la probabilidad de que se venda? Por lo menos la mitad nacional. La mayoría importadas, máximo. Entre 2 y 5 nacionales, de 3 a 5 importadas. Analizando el problema, vemos sus datos. P, 0.65, que representa a las telas nacionales, y Q, 0.35, que es la diferencia contra 1, representa a las ventas de telas importadas. La muestra 6. N es 6. Veamos, pues. Primero, vamos a conocer el uso de la fórmula. Y para eso los invito a que jalen su calculadorcita y vamos a aplicar el procedimiento de solución. Vean ustedes en su calculadora que sea parecida a esta que yo tengo por aquí. Y observen aquí en la primera tecla gris está Shift. Shift nos sirve para el cambio de función, primera y segunda. Observen en el centro este botón gris grande que nos va a servir para llevar el cursor hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, según lo necesitemos. Y entonces aquí en las primeras teclas negras, en la primera fila de teclas negras, van a encontrar x a la menos 1. Y abajito de esa tecla en amarillo está x factorial. Quiere decir que x factorial está en segunda función. Y la vamos a activar. Entonces ustedes enciendan su calculadora, presionen 5 y luego la tecla Shift y segundo x a la menos 1 y les aparece 5 factorial. Revísenlo y me dicen si les da. Sí, Vale, ahora presionen la tecla igual y les da 120. correcto. ¿Verdad? Eso quiere decir que factorial ahí se los operó 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Muy bien. Entonces regresemos aquí. Y ahora con su calculadora en la mano, veamos la probabilidad de 0. P0. Quiere decir que vamos a calcular la probabilidad de 0 ventas nacionales. Entonces, n factorial, pongamos 6, shift x a la menos 1 y les pone c factorial. No le vayan a dar igual, sino hasta el final. 6 factorial, ahora la tecla dividido. 0 factorial, estamos en la primera fila. 0 factorial, 0, shift x a la menos 1. Abrimos paréntesis. Ponemos 6 menos 0. Cerramos el paréntesis y le ponemos factorial. Luego la tecla por de multiplicación. 0.65
Y lo elevamos a la potencia con el triangulito que aparece ahí, 0. Lo elevamos a 0. Y luego la tecla por otra vez, 0.35 elevado, la tecla de elevado, abrimos paréntesis, 6 menos 0, cerramos paréntesis y ahí le damos igual. Les va a dar 0.00184. ¿Este ejercicio con cuántos decimales se trabaja, licenciado? Disculpe. Con 5 está bien. Gracias. Y luego vamos a hacer la de 1. Como ya tenemos la fórmula ingresada en la calculadora, utilizamos nuestra tecla gris, la presionan hacia la derecha y entonces aparece el pulsor titilando en 6. Lo llevan hacia la derecha y cuando llega a 0 le ponen 1. Entonces ahí lo cambiamos a 1. Seguimos dando a la derecha. A los siguientes 6 menos 0. Al 0 le cambiamos 1 otra vez. Seguimos a la derecha. 0.65 elevado a la 0. Le ponemos 1 otra vez. Y 0.35 elevado a la paréntesis 6 menos 0. Otra vez 0, 1. Y le damos igual. Y ahí nos da el otro resultado, 0.02048. Liz, disculpe, ¿cuál tecla es la que hay que tocar? Es que mi calculadora es algo diferente. Es una Casio, pero diferente. Bueno, para activar el factorial, busque en las teclas negras el x-1. Sí, eso sí ya lo pude hacer, pero eso de la tecla gris para poder modificar los números en la segunda operación. Mire, su calculadora en el centro tiene esta tecla gris grande. Es una T en negro, pero sí lo tiene. Ah, va. Entonces, usted la mueve aquí hacia la derecha, ¿ve? Y entonces le aparece el pulsor titilando. Ya. Ok. Pero eso es cuando está el resultado de la operación anterior, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, Ah, entonces para ya lo... cambiarlo. Gracias, Eli. Disculpe. Para cambiarlo. Entonces ahí cambiamos 1, después por 2, por 3, por 4, por 5, hasta 6. Y vamos a obtener esta distribución de probabilidad. Sumamos los resultados y deberá dar 1. Hay un micrófono activado. Ahora vamos a calcular la distribución de las telas importadas. Ustedes observan esta tablita y es la distribución de probabilidad para las ventas de telas nacionales. ¿Por qué obtuvimos esa distribución? Porque pusimos como P 0.65 y como Q 0.35. Entonces ahora para calcular la distribución de probabilidad de las telas importadas, cambiamos P. Y ponemos ahora como P.35 y como Q.65. Y así lo tendríamos que hacer del 0 hasta el 6. Pero vamos a ver una forma más fácil para obtener la distribución de probabilidad complemento. Tenemos la distribución de probabilidad de las ventas nacionales y entonces utilizamos la lógica matemática. 0 quiere decir 0 ventas nacionales. Esto entonces quiere decir que las 6 fueron importadas. No ponemos 6.
Y vamos aplicando la lógica matemática. 6 menos 0, 6. Para 1, 6 menos 1, 5. Quiere decir que se vendió una tela nacional, entonces 5 fueron importadas. 6 menos 2, 4. Quiere decir que 2 ventas fueron de telas nacionales y 4 fueron importadas. Y así vamos obteniendo todos los demás resultados hasta llegar a 6. 6 nacionales quiere decir que 0 fueron importadas. Eso quiere decir que obtenemos la distribución de probabilidad del primer evento y el complemento solo invertimos n. 6 y lo vamos disminuyendo uno por uno. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y tenemos las dos distribuciones de probabilidad para responder las preguntas que van a estar dirigidas a las dos distribuciones. Veamos pues. Aquí están las preguntas. La probabilidad de que las ventas sean de por lo menos la mitad nacional. ¿Y cuál sería la mitad de 6? 3. Y la frase de acumulación, por lo menos. Quiere decir que entonces empezamos a acumular de 3 a 6. La probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5 más la probabilidad de 6 suman 0.88 de las telas nacionales. Entonces aquí vamos a la distribución en 3, de 3 a 6. 3, 4, 5 y 6. 0.23549 más 0.32801 más 0.24366 más 0.07542 y eso suma 0.88. Pregunta 2. La mayoría importadas, máximo. ¿Cuál es la mayoría en 6? 6 dividido 2 más 1. 4. Entonces acumulamos de 0 a 4. La mayoría de importadas máximo quiere decir que nos están diciendo como máximo 4. Empezamos en 0, más 1, más 2, más 3, más 4, pero de las importadas. Entonces nos vamos a la distribución de la derecha. 0, 1, 2, 3 y 4. Y sumamos esos valores de probabilidad. 0, 1, 2, 3, 4 del lado derecho. Y entonces eso suma 0.98. Pregunta 3. Entre 2 y 5 nacionales. La palabra entre elimina los valores de la pregunta 2 y 5. Y nos quedamos con los que están en el centro. ¿Qué hay en medio de 2 y 5? 3 y 4. Entonces sumamos 3 y 4 nacionales y da 0.56. Pregunta 4. De 3 a 5 importadas. Esta frase de sí incluye el 3 y el 5. De 3 a 5 importadas, 3, 4 y 5 de las importadas. Entonces, 3, 4 y 5 importadas. Y eso suma 0.35. Como lo ven ustedes, esto está facilito. Como para quitarle su chocolate al bebé. Y vamos a ver ahora nuestro ejemplo número 2. Este es un poquito más exigente,
porque se basa en la probabilidad del evento simple con tabla. Aquí vamos a repasar la probabilidad con tabla. Ramiro es gerente administrativo de una importadora de productos de cerámica. Ha recibido un lote de lavamanos que se presenta en el siguiente cuadro. Para efectos de promoción, le solicita un análisis de probabilidad, el cual consiste en observar aleatoriamente 8 ventas y determinar la probabilidad de que se vendan. Y ahí tenemos 5 preguntas. Observen ustedes, este problema presenta la característica de que no hay P, solo hay N. Y cuando el problema sea así, que no hay P, solo N, quiere decir que habrá una tablita. Licenciado, perdone, ¿cómo identificó o cómo logró identificar que no había P? Porque el problema, leamos el problema. Ramiro, gerente administrativo de una importadora de productos de cerámica, ha recibido un lote de lavamanos que se presenta en el siguiente cuadro. Para efectos de promoción, le solicita un análisis de probabilidad, el cual consiste en observar aleatoriamente 8 ventas y determinar la probabilidad de que se vendan. Y están las preguntas, pero en el problema no aparece P, sino que le mencionan que hay una tabla. Es esta. Entonces ahí tenemos la tablita de contingencia. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Totalizarla. Sumamos las filas, sumamos las columnas y los totales. 60 más 95, 155. 65 más 40 más 50, 155. Ya totalizada y cuadrada nuestra tabla, procedemos a trabajarla. Licenciado, Veamos. disculpe. Diga. Así como acá, ¿de dónde sacó las cantidades? Porque en el problema no las dan, solo dice 8, o sea que 8 observaciones más que todo. Y ahí no da más cantidades, ¿de dónde las sacó? Disculpe. Por eso es que el problema dice que se obtuvo un lote de acuerdo con la tabla. Aquí dice, mira. Se presenta un lote de lavamanos que se presenta en el siguiente cuadro. Entonces el siguiente cuadro es ese. Ah, ese cuadro nos lo dan entonces. Así es. Ah, gracias. Entonces ustedes lo totalizan. Ya totalizado y cuadrado, empezamos a responder. La pregunta número 1 dice, de lujo en Neptuno como mínimo 4. Lo primero que hacemos es obtener P. Y P sale de combinar lujo en Neptuno. Esa es la probabilidad conjunta. Entonces nos vamos a lujo Neptuno y vemos que es 20 dividido 155. Nos da 0.13, es P. Y Q sería la diferencia contra 1.87. Ya tenemos P y Q. Entonces vamos a la acumulación. Como mínimo 4. ¿El Quiere Q decir de que, dónde salió, disculpe, licenciado? ¿te manda? ¿Q? ¿De dónde fue que salió, disculpe? 1 menos 0.13. Como mínimo 4 quiere decir que vamos a calcular valor de probabilidad de 4, 5, 6, 7 hasta 8. Con nuestra formulita que ya practicamos, y entonces empezamos en 4, de ahí la de 5, la de 6, la de 7, el 8, y sumamos. Entonces la sumatoria es nuestra respuesta, punto 013. Pregunta 2. Estándar por debajo de 3. Primero P.
estándar. Entonces vamos a estándar. Esta es la probabilidad simple o marginal. ¿Verdad? No nos pregunta Neptuno, Centauro, sino que es solo estándar. Entonces 40 dividido 155. Igual a punto 26. 1 menos punto 26, 0.74 para Q. Consulta. ¿Sí? La división no da exactamente 0.26. Trabajamos siempre con dos decimales. Así es. Gracias. Así es. Ya tenemos P y Q. Vamos a la acumulación. ¿Cuál es la acumulación? Por debajo de 3. Entonces calculamos X012. Nada más porque dice por debajo de. No toca el 3. 0, 1 y 2. Aplicamos nuestra Licenciado. fórmula binomial y Y sumamos. siempre, licenciado, perdón, y siempre se toman los totales. O en Depende algún... la pregunta. Ok. Mire, pues aquí le dice estándar. Entonces, estándar, toma usted el total, 40 dividido 55. En la anterior nos decía la conjunta, de lujo en Neptuno, que hay dos eventos, uno de fila y uno de columna. Recuérdese, cuando le da dos eventos, uno de fila y una columna, toma usted la frecuencia de intersección y la divide Sí. entre el total. 20 dividido 155. Gracias, Lee. Mira, vamos 50. Pregunta 3. No menos de 6 centauro. Ahí nuevamente nos están dando solo un evento, centauro. Cuando hay solo un evento, tomamos el total de esa fila o columna y la dividimos entre el total general. Vamos a centauro y vemos que es 95 dividido 155, 0.61. Y 1 menos 0.61 nos da Q, 0.39. Vamos a la acumulación, no menos de 6. Quiere decir 6, 7 y 8. Aplicamos nuestra formulita y sumamos punto 3367. Perdón, Punto licenciado, 34. ¿Sí? es que en la fórmula a mí no me ha dado ninguno de los resultados que usted tiene. No sé si es el modo de mi calculadora o cómo lo puedo poner para que me dé esos resultados. ¿Y qué le da? Me da cantidades de 40,000 y así. O sea, sí, no está metiendo bien usted su fórmula. Vamos a terminar y de ahí le vuelvo a preguntar para repasarlo hoy. De acuerdo, gracias. La siguiente pregunta. La mayoría económico. Entonces, vamos a P. ¿Cuál es el evento económico? Total de económico, 65 dividido 155 igual a punto 42. 1 menos punto 42, Q, punto 58. Acumulación, no hay. Dice mayoría. ¿Cuál es la mayoría en 8? 8 dividido 2 más 1, 5. Entonces, es solo la probabilidad de 5.1428. Licenciado, perdone por tanta pregunta, pero ¿por qué es dividido 2 y más 1? Mire, ves. La fórmula para encontrar una mayoría es la mitad más 1. Por eso cualquier valor usted lo divide entre 2
y se le da entero, le suma 1. Si le da 0.5, le suma 0.5. En este caso, 8 dividido 2, 4. Más 1, 5. Esa es constante. Pero si fuera 7, 7 dividido 2 le da 3.5. Y entonces cuando le da 0.5, solo le suma 0.5. ¿Verdad? Entonces, 7 dividido 2, 3.5. Más 0.5, 4. Sí, Entonces siempre la llevándolo a mayoría un sí entero, es. ¿verdad? Sí, ajá. Gracias. Una cuarta parte Centauro tipo lujo como máximo. Aquí hay dos eventos. Centauro tipo lujo. Tipo lujo. Entonces vamos Centauro tipo lujo 30 dividido 155. 0.19 y Q.81. Vamos a la acumulación. Una cuarta parte máximo. Entonces, un cuarto por 8 igual 2, ¿verdad? 2 es la cuarta parte de 8. ¿Y cuál es la acumulación? Máximo. Entonces, acumulación 0, 1 y 2. Calculamos los valores de probabilidad con nuestra fórmula. Los sumamos y 0.81, 85. Como ven ustedes, esto está facilito. Como quitarle su chocolate al bebé y estaríamos listos para la tarea 7. Pero antes, la motivación. El éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. Así como ustedes no se rajan, siempre van adelante. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí está nuestra clasecilla de hoy. Vamos a detener la grabación para que ustedes vayan, ya pueden ir a Classroom.